Cuando se habla de América Latina, es casi inevitable imaginar escenarios paradisíacos. Desde las playas cristalinas del Caribe hasta las imponentes montañas de los Andes, pasando por selvas exuberantes y ciudades históricas, la región es conocida mundialmente por su belleza natural y cultural. Sin embargo, no todo por aquí es postal. Detrás de esos paisajes deslumbrantes, existen países marcados por escenarios urbanos caóticos, infraestructura precaria y falta de planificación. Pero antes de cualquier juicio, es importante recordar, la belleza es subjetiva. Lo que verás en este video no tiene relación con las personas que viven en esos lugares, sino con aspectos estructurales y urbanísticos que llaman la atención de forma negativa. ¿Tienes curiosidad por descubrir cuáles son los países más feos de América Latina? Entonces quédate con nosotros hasta el final y no olvides suscribirte al canal para seguir explorando el mundo desde nuevas perspectivas. Número 1. Venezuela. La Venezuela ya fue sinónimo de prosperidad en América Latina. Dueña de las mayores reservas de petróleo del mundo, el país vivió décadas de crecimiento económico y atrajo a personas de diversas partes del continente. Caracas, su capital, llegó a ser considerada una de las ciudades más modernas de la región. Pero la historia no continuó así. A partir de finales de los años 90, la inestabilidad política comenzó a degradar el paisaje urbano venezolano. Con la ascensión de gobiernos autoritarios y una serie de políticas económicas desastrosas, el país se sumergió en una crisis profunda. Lo que antes eran centros urbanos vibrantes, pronto se convirtieron en escenas de abandono y deterioro. Edificios sin mantenimiento, calles llenas de baches, basura acumulada y obras inconclusas pasaron a formar parte del día a día de muchas ciudades. En Caracas, por ejemplo, el famoso edificio Torre de David, que en su momento simbolizó modernidad, se transformó en un retrato de decadencia, un rascacielos inacabado ocupado por familias sin alternativa de vivienda. Además, la falta de inversiones en infraestructura básica y servicios públicos colapsó el sistema urbano. La iluminación deficiente, el transporte público obsoleto y la inseguridad refuerzan la sensación de abandono. La crisis económica llevó a la población a priorizar la supervivencia, mientras el gobierno dejaba de lado cualquier preocupación por la planificación urbana o la estética de las ciudades. Por todo esto, Venezuela ocupa, lamentablemente, un lugar destacado entre los países más feos de América Latina, no por su naturaleza, que sigue siendo deslumbrante, sino por su cara urbana marcada por la crisis y el abandono. Número 2. Suriname. Quizá te sorprenda ver al Suriname en esta lista. Técnicamente, el país no forma parte de América Latina, ya que su idioma oficial es el neerlandés. Sin embargo, por razones geográficas, culturales y económicas, a menudo se incluye en debates y análisis sobre la región. Ubicado en la costa norte de América del Sur y vecino de países latinos como Brasil y Guyana, comparte muchos de los desafíos comunes al subcontinente. Y cuando hablamos de desorganización urbana y descuido de la infraestructura, el Suriname merece mención. La capital, Paramaribo, guarda un centro histórico de encanto colonial, pero basta salir de esa zona para encontrar una realidad menos atractiva, calles llenas de baches, construcciones deterioradas y barrios enteros marcados por la falta de mantenimiento. El crecimiento desordenado, junto con la ausencia de políticas de urbanización eficaces, dio lugar a múltiples áreas degradadas y a la proliferación de favelas. En numerosos puntos de la ciudad, el emparrame de cables eléctricos, la basura acumulada y la sensación de abandono configuran un paisaje caótico. No te equivoques, el Suriname no es feo por falta de recursos naturales, al contrario, es un país rico en biodiversidad, sino por el estado de su espacio urbano, donde el descuido ha convertido sus ciudades en ejemplos claros de mala gestión y abandono. Por eso, pese a sus peculiaridades lingüísticas, el Suriname entra en nuestra lista como uno de los países más feos de América, o casi. Número 3. El Salvador. En los últimos años, El Salvador ha estado en el centro de la atención internacional, principalmente por las medidas de seguridad del presidente Nayib Bukele contra las pandillas y el crimen. Las imágenes de megacárceles y calles más seguras recorrieron el mundo, cambiando, en parte, la percepción sobre el país.
Sin embargo, la seguridad no es su único reto. En materia de organización urbana e infraestructura, el panorama sigue lejos de ser positivo. La capital, San Salvador, revela muchos de los problemas que sitúan al país entre los más feos de América Latina. El crecimiento desordenado, resultado de décadas de urbanización sin planificación, ha generado una ciudad con barrios irregulares, ocupaciones precarias y un enmarañado caótico de cables eléctricos que cruzan calles y fachadas. También es habitual hallar construcciones inconclusas o deterioradas, calles llenas de baches y escasez de zonas verdes bien cuidadas. En muchos barrios populares conviven sistemas de alcantarillado expuestos y un servicio de recolección de basura ineficiente, lo que agrava la contaminación visual y ambiental. Otro factor es la fuerte presencia del comercio informal, con puestos improvisados y vendedores ambulantes en aceras y vías públicas que dan a las ciudades un aspecto de constante improvisación. A pesar de los avances en seguridad, El Salvador aún lleva cicatrices visibles de sus problemas sociales, económicos y políticos. Y esas marcas se reflejan en su paisaje urbano, situando al país en nuestra lista, no por falta de cultura o naturaleza, sino por el desorden que salta a la vista de quien recorre sus calles. Número 4. Bolivia. Bolivia es un país de contrastes. Mientras sus paisajes naturales asombran, como el Salar de Uyuni y el lago Titicaca, el panorama cambia drásticamente en sus ciudades. Ciudades como La Paz y El Alto muestran un lado menos encantador de Bolivia. Construida en medio de montañas, La Paz presenta una ocupación desordenada que avanza por las laderas, creando un visual caótico y, en ocasiones, peligroso. El Alto, una de las ciudades que más crece en el país, ejemplifica cómo la falta de planificación urbana impacta negativamente en la estética. Calles sin pavimentar, construcciones inacabadas o hechas con materiales básicos y expuestos, además de una proliferación desorganizada de cables eléctricos, forman parte del día a día. Un elemento destacado son los llamados cholets, edificaciones típicas de El Alto que mezclan arquitectura andina con colores vibrantes y formas extravagantes. Aunque son una expresión cultural relevante, para muchos refuerzan la sensación de polución visual en un contexto urbano ya de por sí desordenado. La precariedad de servicios públicos como iluminación, recolección de basura y saneamiento contribuye a la degradación. El paisaje urbano se llena de terrenos baldíos, muros con grafitis y evidente falta de mantenimiento en espacios públicos. Por todo ello, a pesar de su riqueza cultural y bellezas naturales, Bolivia figura entre los países más feos de América Latina en cuanto a su entorno urbano. Número 5. Nicaragua. Nicaragua es famosa por sus bellezas naturales, como volcanes imponentes, lagos gigantes y playas poco exploradas. Pero al salir de esos escenarios paradisíacos, se percibe un marcado contraste. Sus ciudades están entre las más desorganizadas y visualmente degradadas de América Latina. Managua, la capital, es un claro ejemplo. A diferencia de otras capitales latinoamericanas, no cuenta con un centro urbano definido. Tras el terremoto de 1972, la ciudad nunca se reconstruyó de manera planificada. El resultado es una capital dispersa, sin lógica aparente, con barrios desconectados, calles mal señalizadas y zonas enteras de construcciones precarias. El paisaje urbano de Nicaragua se caracteriza por casas sencillas, muchas sin acabado, calles llenas de baches y una infraestructura básica deficiente. La presencia de postes con cables eléctricos desordenados, aceras descuidadas y la falta de áreas verdes bien planificadas refuerzan la sensación de abandono. Otro aspecto llamativo es el exceso de propaganda política, especialmente con imágenes del gobierno actual, lo que intensifica la polución visual. En muchas zonas, el comercio informal domina las calles, con puestos improvisados y vendedores ocupando espacios públicos de forma caótica. La combinación de pobreza, mala gestión urbana y falta de inversión en infraestructura ha dejado huellas profundas en las ciudades nicaragüenses. Por eso, a pesar de su impresionante naturaleza, Nicaragua ocupa un lugar en esta lista por sus escenarios urbanos de décadas de desorden y abandono. Número 6. Honduras. Honduras es otro país donde la naturaleza exuberante contrasta con su panorama urbano.
Conocido por sus playas caribeñas y las ruinas mayas de Copán, también carga la fama de poseer ciudades entre las más desorganizadas y visualmente caóticas de América Latina. Las dos principales urbes, Tegucigalpa y San Pedro Sula, son ejemplos claros de este contraste negativo. Tegucigalpa, la capital, está marcada por una geografía compleja, con cerros y laderas ocupadas de forma irregular. El resultado es un paisaje urbano amontonado, con construcciones inacabadas y calles estrechas sin ningún plan. San Pedro Sula, por su parte, fue conocida durante años como una de las ciudades más violentas del mundo. Pero además de la violencia, lo que destaca es la precariedad de su infraestructura urbana, aceras rotas, vías mal conservadas, basura dispersa y un entramado de cables eléctricos cruzando el horizonte. Barrios enteros en situación de vulnerabilidad, con viviendas improvisadas y ausencia de servicios básicos, intensifican la sensación de abandono. El comercio informal llena gran parte de los espacios públicos, contribuyendo a un entorno visualmente saturado y desorganizado. Incluso en zonas centrales es común encontrar edificios deteriorados y espacios públicos sin mantenimiento. La falta de inversión en urbanización y los persistentes problemas sociales convierten a las ciudades hondureñas en verdaderos laberintos de concreto y caos. Por estos motivos, Honduras se destaca en esta lista, no por su naturaleza, sino por el desorden urbano que marca su territorio. Número 7. Paraguay. El Paraguay suele recordarse por su comercio popular y la famosa Ciudad del Este, destino de compras para muchos turistas. Sin embargo, más allá de esa fama, enfrenta graves problemas de estética urbana e infraestructura. Asunción, la capital, refleja la falta de planificación del país. A pesar de contar con un centro histórico de algunos edificios coloniales, gran parte de la ciudad está dominada por construcciones sencillas, muchas inacabadas o mal conservadas. Calles llenas de baches, aceras irregulares y solares baldíos forman el paisaje cotidiano. Otro factor que contribuye al aspecto desorganizado es la expansión desenfrenada de barrios periféricos y asentamientos irregulares. La ausencia de políticas de vivienda y urbanización eficaces generó zonas degradadas, con infraestructura básica precaria o inexistente. Ciudad del Este, por su parte, ejemplifica la polución visual. Conocida por su comercio intenso y desordenado, está llena de letreros, puestos improvisados y una multitud de cables eléctricos expuestos. La sensación es la de un espacio siempre abarrotado, caótico y dominado por el improviso. Además, la recolección de basura deficiente y la falta de mantenimiento de espacios públicos refuerzan la imagen de abandono en muchas zonas urbanas del país. A pesar de su valor cultural y su relevancia económica en la región, Paraguay enfrenta claros desafíos en organización y estética de sus ciudades, lo que lo coloca, sin duda, entre los países más feos de América Latina en el ámbito urbano. Número 8. Cuba. Al hablar de Cuba, muchos piensan en playas paradisíacas de aguas cristalinas y en coches antiguos de colores circulando por La Habana. Pero basta mirar más allá del imaginario turístico para ver una realidad distinta, la de un país marcado por la deterioración urbana. La Habana, la capital, es el mayor ejemplo de este contraste. Su centro histórico, pese a ser patrimonio de la humanidad, convive con edificios en ruinas, fachadas derrumbándose y calles repletas de baches. La escasez de materiales de construcción y la falta de mantenimiento durante décadas dejaron huellas profundas en la ciudad. No es raro encontrar inmuebles al borde del colapso estructural, con vecinos improvisando soluciones para evitar derrumbes. En muchas calles, el sistema de alcantarillado está expuesto, la iluminación pública es deficiente y la acumulación de basura genera una constante sensación de abandono. Fuera de la capital, la situación empeora. Ciudades menores y pueblos presentan pobreza visible, con casas deterioradas, infraestructura precaria y vías mal conservadas. La combinación de bloqueos económicos, crisis prolongada y un sistema centralizado que dificulta las reformas estructurales creó un paisaje urbano detenido en el tiempo, pero no de forma pintoresca, sino decadente. Aunque Cuba sigue siendo un destino turístico codiciado por sus playas y su cultura vibrante, su panorama urbano revela una cara menos conocida, la de un deterioro constante. Por eso,
Cuba está en esta lista, como ejemplo de cómo la belleza natural puede verse ensombrecida por la realidad dura de las ciudades mal mantenidas. Número 9. Guatemala. Guatemala es un país de rica herencia cultural, con impresionantes vestigios de la civilización maya y paisajes naturales de ensueño. Sin embargo, al observar sus ciudades, el panorama es menos atractivo. La capital, Ciudad de Guatemala, ejemplifica cómo la desorganización urbana y la precariedad pueden marcar el paisaje de un país. Creció de manera desordenada, con barrios enteros surgiendo sin planificación. El resultado es una metrópoli fragmentada, donde zonas modernas conviven junto a áreas degradadas e inseguras. El enmarañado de cables eléctricos cruzando las calles, el tráfico caótico y la proliferación de construcciones improvisadas refuerzan la sensación de desorden. En muchos barrios periféricos, las calles son de tierra, con alcantarillado a cielo abierto y acumulación de basura, escenario común en regiones afectadas por la pobreza y la ausencia del Estado. Otra cuestión visible es la polución visual causada por el exceso de propaganda, rótulos y comercio informal en aceras y vías públicas. Muros con grafitis y edificios mal conservados completan el cuadro de degradación urbana. Además, la violencia histórica ligada a las pandillas, conocidas como maras, contribuyó a la fragmentación social y urbana, con muchas zonas convertidas en áreas de exclusión y abandono. A pesar de su cultura vibrante y sus paisajes naturales impresionantes, Guatemala figura en esta lista por sus ciudades marcadas por la desorganización, la precariedad y un panorama urbano que revela los desafíos de un país en constante lucha contra la desigualdad y el descuido. Número 10. Haití. Haití, tristemente, es símbolo de tragedia en América Latina y el Caribe. Considerado el país más pobre del continente, su paisaje urbano refleja décadas de inestabilidad política, desastres naturales y abandono estructural. Puerto Príncipe, la capital, es el retrato más evidente de este escenario. Desde el devastador terremoto de 2010, que destruyó gran parte de la ciudad y cegó cientos de miles de vidas, la reconstrucción nunca se completó adecuadamente. Hasta hoy, es común ver escombros, edificios destruidos y chabolas improvisadas donde antes había construcciones públicas y residenciales. La situación empeora con la falta de servicios básicos. El sistema de saneamiento es prácticamente inexistente en muchas zonas, las calles están llenas de baches y la basura se acumula sin control. La carencia de iluminación pública y de infraestructura mínima da a las ciudades haitianas un aspecto de colapso permanente. Además de los desastres naturales, Haití enfrenta crisis políticas constantes, con gobiernos inestables y recurrentes episodios de violencia. Este entorno caótico impide cualquier avance en planificación urbana o mejora de las condiciones de vida. La presencia masiva de favelas, llamadas bidonvilles, completa el escenario de miseria urbana. En esas zonas, la precariedad es extrema, con viviendas hechas de materiales improvisados y total ausencia de infraestructura. Por todos estos factores, Haití no solo integra esta lista, sino que frecuentemente se señala como el país más destruido y, por ende, el más feo de América Latina, no por elección, sino como resultado directo de una sucesión de tragedias y abandono. Explorar el mundo también es ver sus imperfecciones. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos en este viaje por los escenarios menos conocidos de América Latina. Sigue descubriendo curiosidades e historias sorprendentes con nosotros. Suscríbete al canal y hasta el próximo video.